Yo voy a utilizar mi tiempo para leer la intervención de una compañera y una amiga que lamentablemente está enferma, no va a poder venir, que es Norma López. Y bueno, después en todo caso yo les acerco la intervención que habíamos preparado, que tiene que ver más con otro tema, con el federalismo y bueno, algunas cuestiones que nos interesan más discutir desde el interior, ¿no? La cultura, como la define la UNESCO, como el conjunto de rasgos distintivos, intelectuales y afectivos que caracterizan a una sociedad o un grupo social, en los últimos tiempos ha devenido un objeto de redefinición para ingresarlo, con forceps, como un elemento más en el concierto mundial de la economía y el desarrollo, establecidos, por supuesto, por los sectores dominantes. Como tantas veces se ha dicho, no hay dudas acerca de la importancia de la cultura como fuerza de desarrollo y cohesión social, de su rol preponderante como garantía de la diversidad cultural, la integración de comunidades minoritarias, los procesos de igualdad de género y la problemática de las comunidades indígenas, urbanas y rurales marginadas. Pero muchas veces los discursos y los testimonios no se condicen con las acciones efectivas de los gobiernos o de instrumentos legales que garanticen que esa fuerza de la cultura llegue concretamente a donde debe llegar. Como dijo Amartya Sen, que se ha referido en un congreso de la UNESCO con respecto a la cultura, es Premio Nobel de Economía, los sectores políticos tienen que empezar a percibir y reconocer que la cultura juega un papel mucho más importante de lo que supone y que las decisiones políticas, las iniciativas económicas y financieras y las reformas sociales tienen mucho más posibilidades de avanzar con éxito si simultáneamente se tienen en cuenta la perspectiva cultural para atender las aspiraciones e inquietudes de una sociedad. Sin embargo, los representantes vernáculos de esos sectores dominantes, nos referimos a la Argentina, identificados hoy en las gestiones culturales de Nación, un ministerio rebajado a Secretaría, y de la Ciudad de Buenos Aires, en sus páginas web y en los discursos oficiales no dudan en ponderar esas virtudes de la cultura, pero en sus políticas públicas desnudan claramente qué piensan y qué quieren sobre este tema. Reducir los bienes culturales a una idea suntuosa o de privilegio, convertir a los estados en productoras comerciales de espectáculos, reducir, como lo han hecho en todas las áreas vitales del Estado, lo más posible las estructuras y los presupuestos, limitando o recortando recursos, como lo están haciendo con el Instituto Nacional del Teatro. Anular, desacreditar y desvalorizar al trabajador cultural, cabalgando sobre el dudoso sentido común que manda a creer que quien produce y crea cultura lo hace motivado por un pasatiempo o un hobby, uno de tantos términos simplistas y vacíos acuñados por el capitalismo. La cultura supeditada al capricho del mercado. Desde nuestra pequeña trinchera, y acá hay que escuchar la voz de Norma, el órgano legislativo de una ciudad que ha logrado llamarse a sí misma como una ciudad cultural, vemos cómo diariamente se desintegran y resienten los proyectos culturales armados y llevados adelante con esfuerzo y austeridad. Detrás de la actividad cultural comunitaria, que es la que nos interesa resaltar, están en marcha innumerables maquinarias que funcionan solo con músculos y sueños, y que generalmente se encuentran fuera del halo de luz que proyecta el spot de las gestiones culturales, incluso de las más cercanas. Sumando a esto, la vulnerabilidad y la precariedad hacen que sean los primeros puntos en debilitarse o desintegrarse cuando la economía se ajusta, cuando llegan las tarifas de los servicios, cuando se tiene que elegir entre pagar el alquiler o dejar de ir al teatro, para dar un ejemplo de lo cotidiano. Cuando cierra un club de barrio, un centro cultural barrial, una biblioteca, un teatro independiente, una editorial autogestiva, se pierden puestos de trabajo, años de esfuerzo y sobre todo el amparo de un tejido social que nos acerca a experiencias colectivas, solidarias y de profunda raíz identitaria. Nuestro aporte a esta audiencia, a esta construcción colectiva de un proyecto de ley, es tan solo un pedido.
La cultura contribuye a la cohesión social y comunitaria frente a los procesos de profundización de desigualdades económicas y de tensiones de convivencia social. Hoy más que nunca debemos incluir a estos sectores, espacios, emprendimientos de la cultura comunitaria y de la cultura independiente, de la cultura autogestiva, a los hombres y las mujeres, trabajadoras y trabajadores de la cultura, que son la verdadera fuerza transformadora detrás de la creación y del hecho artístico o cultural. Para ser más específicos, esta futura ley debe contener y amparar antes que nada al trabajador de la cultura. Debe proteger a la cultura comunitaria y afianzar su actividad y su proyección al futuro a través de regímenes específicos de fomento y financiamiento. Y debe hacerse de una forma equitativa, democrática y verdaderamente federal. Esta ley federal de las culturas, como preferiríamos llamarla, desde su espíritu hasta su redacción, desde sus contenidos a sus objetos, debe ser hoy sobre todo una herramienta de resistencia para defender esa idea de una cultura inclusiva, diversa y transformadora. Y deberá ser en el futuro la confirmación de todos esos sueños que rondan y sostienen cada uno de los proyectos nacidos en el club, en la biblioteca, en el aula de una escuela, en la sala independiente o en el garage de una casa cuando ensaya una banda de amigos. Muchas gracias.